¿Alguna vez te has sentido invisible, como si tu valor dependiera de la atención o el reconocimiento de otros? Esa sensación de rechazo, de ser ignorado, puede desgarrar tu alma y hacer que dudes de tu propia dignidad. Pero escucha esto, asterisco asterisco, la verdadera fuerza no está en ser visto por los demás, sino en preservar tu integridad cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor. Asterisco asterisco, el estoicismo nos enseña que el dolor, la decepción y el rechazo son solo pruebas que revelan nuestro carácter, no nuestra valía. Cuando aprendes a valorarte desde dentro, descubres un poder inmenso que ni el silencio ni la indiferencia pueden apagar. Hoy, te mostraré cómo transformar esa herida en una fortaleza inquebrantable. Porque, al final, la dignidad es más grande que cualquier atención momentánea. En la vida, muchos buscan en la aprobación de otros un espejo que refleje su valor. Pero esa búsqueda es una trampa. La verdadera fortaleza no reside en lo que los demás piensan de ti, sino en lo que tú sabes sobre ti mismo. La opinión ajena es efímera, fluctuante y muchas veces, engañosa. La dignidad, en cambio, es eterna. Es ese escudo que te protege cuando las palabras, las miradas o los silencios de los demás intentan derribarte. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que otros dicen o piensan, pero sí podemos gobernar nuestra mente y nuestras acciones. Quien busca aprobación pierde su libertad. Quien la busca, se entrega a la voluntad de otros, a sus caprichos, a sus humores. Pero tú tienes la opción de decidir qué valor le das a esa aprobación. Recuerda, asterisco, no te vayas. Desaparece con dignidad, asterisco, porque en esa desaparición, en ese silencio, en esa renuncia a ser validado, reside tu mayor poder. La dignidad no es un acto de arrogancia, sino un acto de amor propio. Es reconocer tu valor sin necesidad de que otros lo confirmen. Es saber que, aunque el mundo te ignore, tú sigues siendo suficiente. La aprobación de los demás puede ser un espejismo, un engaño momentáneo. La dignidad, en cambio, es una verdad persistente, una llama que arde en tu interior y que ningún rechazo puede apagar. Piensa en los grandes maestros de la historia, no buscaron la aprobación popular, sino que mantuvieron su integridad ante las adversidades. Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, todos ellos comprendieron que su poder radica en cómo enfrentan la adversidad, en cómo mantienen su dignidad cuando todo parece desmoronarse. La verdadera autoridad no está en la aceptación externa, sino en el control interno. En esa firmeza que te dice, yo soy suficiente. Mi valor no se negocia, no se compra, no se pierde. Porque al final, la lucha no es contra los demás. Es contra esa tendencia interna a buscar validación, a depender de las miradas y palabras ajenas. La dignidad es esa roca firme en medio de la tormenta. Es esa certeza que te dice, asterisco, no importa cuánto me rechacen. Mi valor es mío y solo mío, asterisco, la atención puede ser fugaz, pero la dignidad es eterna. Y solo quien la cultiva, puede mirarse al espejo con paz, con respeto y con la profunda certeza de que, en su interior, posee todo lo que necesita. El rechazo tiene un sabor amargo, lo sé. Pero también es uno de los maestros más duros y necesarios en nuestro camino hacia la fortaleza. Cuando alguien te da la espalda, cuando te dicen que no eres suficiente, que no encajas, no es una derrota. Es una oportunidad disfrazada, una lección que la vida te ofrece para que te conozcas mejor. La verdadera resistencia no está en evitar el rechazo, sino en aprender a aceptarlo con serenidad y dignidad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las palabras ni las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. La reacción que elegimos define quiénes somos y cuánto hemos avanzado en nuestro camino hacia la virtud. Cuando alguien nos rechaza, podemos sentir la herida, sí. Pero también podemos decidir si esa herida nos define o si, por el contrario, nos fortalece. Recuerda, asterisco, no te vayas. Desaparece con dignidad, asterisco, porque en esa desaparición, en esa aceptación silenciosa, reside un poder inmenso. La fortaleza no está en luchar por ser aceptado, sino en entender que tu valor no depende de la aprobación externa, sino de tu compromiso contigo mismo. Aceptar el rechazo no significa resignarse, sino comprender que la vida, en su sabiduría, nos pone a prueba para que descubramos nuestra verdadera fuerza.
cada rechazo es una piedra en el camino. Y como todo buen guerrero, tú puedes decidir si esa piedra te hace caer o si la conviertes en la base para construir algo más sólido, más firme, más tuyo. No temas ser rechazado. Temes más la idea de que ese rechazo te defina. Pero la verdad es que, en la aceptación, encuentras libertad. Porque entender que el rechazo es solo una percepción, una opinión, y no una sentencia, te libera del poder que otros quieren tener sobre ti. Te revela que tu carácter, tu dignidad, tu autocontrol, son las armas más poderosas que tienes para seguir adelante. Al final, el rechazo solo revela quiénes somos cuando nadie nos mira. Y esa respuesta, esa verdad, solo la puede dar tu interior. La fortaleza no está en evitar que te rechacen, sino en cómo te levantas y sigues caminando, con la cabeza en alto, con la mirada fija en tu propósito. Porque en esa aceptación, en ese silencio que dice yo sigo siendo, yace toda tu verdadera fuerza. En medio del silencio, allí donde las palabras se apagan y las emociones quieren desbordarse, es donde se revela el verdadero poder del autocontrol. No es en la multitud, no en la aprobación, donde se forjan los corazones fuertes. Es en la calma que mantienes cuando todo a tu alrededor parece caerse a pedazos, cuando las circunstancias te desafían a perder el control. Esa serenidad no es la ausencia de emociones, sino la maestría sobre ellas. El estoicismo nos recuerda que el control no está en cambiar el mundo, sino en gobernar nuestra mente y nuestras reacciones. Cuando aprendes a mantener la calma en medio de la tormenta, cuando el silencio interno se vuelve tu refugio y tu escudo, entonces eres invencible. La verdadera fortaleza no reside en gritar o en reaccionar impulsivamente, sino en esa pausa, en esa respiración profunda que te conecta con tu esencia más profunda. Recuerda, asterisco no te vayas. Desaparece con dignidad, asterisco la serenidad en medio del silencio dice más que 1000 palabras, más que 1000 reclamos, más que 1000 gritos. Es la expresión de un espíritu que ha aprendido a dominarse, que ha comprendido que su mayor poder está en su autocontrol. Porque en esa calma, en ese silencio que pocos pueden sostener, yace la verdadera autoridad. No permitas que las circunstancias te arrebaten tu paz. La serenidad no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder el equilibrio. Cuando el mundo exterior se vuelve un caos, tú debes convertirte en ese oasis de calma, ese espacio donde la mente se mantiene firme, donde las emociones no te dominan, sino que tú las guías. El verdadero poder del autocontrol radica en la libertad que te otorga. La libertad de responder, no de reaccionar. La libertad de elegir tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, sin que el miedo, la ira o la desesperación dicten tu destino. La serenidad no solo te fortalece, sino que también inspira a quienes te rodean, porque en esa quietud se revela la fuerza de un alma que ha aprendido a gobernarse a sí misma. Y en esa capacidad de mantenerte en silencio, de sostener la calma en medio del caos, descubres que eres más grande que cualquier tempestad externa. Porque el control no es una carga, sino una virtud que te libera. Y esa libertad, esa paz interior, es el tesoro más valioso que puedes poseer en este mundo turbulento. La verdadera libertad emocional no se encuentra en la dependencia de otros, sino en la fortaleza que construyes desde tu interior. Es una construcción consciente, un acto de voluntad que te aleja del caos externo y te sumerge en la paz auténtica. La autosuficiencia no significa aislación, sino la capacidad de estar completo contigo mismo, sin necesidad de validar tu valor a través de las opiniones, las palabras o las acciones de los demás. El estoicismo nos enseña que solo tú tienes el poder supremo sobre tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones. Cuando aprendes a depender de ti mismo, a confiar en tu juicio y en tu carácter, empiezas a liberar las cadenas que te atan a las expectativas de un mundo que siempre busca distraerte, controlarte o manipularte. La libertad emocional nace cuando reconoces que tu felicidad no está en las circunstancias externas, sino en tu capacidad para mantenerte firme, en tu voluntad de elegir cómo responder ante ellas. Recuerda, asterisco no te vayas. Desaparece con dignidad, asterisco la autosuficiencia no es arrogancia, sino una profunda humildad que reconoce que tu mayor recurso y tu mayor refugio están en ti. Cuando dependes de otros para sentirte completo, eres vulnerable, frágil, un reflejo de las circunstancias.
Pero cuando te vuelves autosuficiente, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. Eres quien decide si permites que el rechazo, la pérdida o el rechazo te destruyan, o si los utilizas como herramientas para fortalecer tu carácter. Construir desde la autosuficiencia implica aceptar que no todo en la vida será perfecto, pero que tú puedes mantener tu equilibrio, tu calma y tu dignidad en medio de cualquier tempestad. Esa es la verdadera libertad, saber que, independientemente de lo que pase, tú eres suficiente. Que tu valor no depende de las circunstancias externas, sino de la convicción firme de quién eres y quién eliges ser en cada momento. Al cultivar esa autosuficiencia, te liberas de las cadenas del miedo, de la ansiedad, de la necesidad constante de aprobación. Te conviertes en un faro que no busca brillo propio, sino que irradia calma, confianza y autenticidad. Porque en esa independencia emocional, en esa capacidad de sostenerse solo, reside la mayor fuerza del alma humana. La libertad no es tenerlo todo, sino ser dueño de tu interior. Y solo quien construye desde su propia fortaleza puede decir con autoridad, soy suficiente. No necesito nada más para ser pleno. El dolor, en su esencia más profunda, no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Es una señal clara de que algo en nuestro interior necesita atención, cuidado y transformación. La verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en cómo respondemos a él. Cuando aprendes a aceptar el dolor como parte inevitable de la vida, comienzas a verlo no como una derrota, sino como una oportunidad para crecer. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar la manera en que las enfrentamos. El dolor es un espejo que refleja nuestras vulnerabilidades, pero también revela nuestra capacidad de resistencia. Cada herida, cada lágrima derramada, puede convertirse en un ladrillo que fortalece los cimientos de tu carácter si eliges transformarla con sabiduría y determinación. Recuerda, *, no te vayas. Desaparece con dignidad, * la resiliencia no es una mera capacidad de aguante, sino la capacidad de convertir el sufrimiento en una fuente de poder. La vida nos golpea, sí, pero en esa misma brutalidad encontramos la oportunidad de redefinir quiénes somos. La diferencia entre quienes se dejan quebrar y quienes emergen más fuertes radica en su actitud ante el dolor. No permitas que el dolor te destruya, sino que te transforme en alguien más sabio, más firme, más auténtico. Cada cicatriz lleva la historia de una batalla ganada, de una lección aprendida. La resiliencia no significa que el dolor desaparece, sino que tú aprendes a convivir con él sin que te defina. Es en esa aceptación donde reside la verdadera libertad, la fortaleza que no puede ser destruida por ninguna circunstancia externa. Transformar el dolor en crecimiento requiere valor y paciencia. Es un proceso que exige mirar de frente a la adversidad, sin miedo, con la certeza de que en cada caída hay una semilla de renacimiento. Porque en ese proceso de transformación, en esa alquimia del alma, descubres que el dolor no es un final, sino un comienzo. Un comienzo de una versión más fuerte, más sabia, más auténtica de ti mismo. Y esa es la verdadera victoria. Ahora, mira hacia adentro y recuerda, tu valor no depende de la mirada de los demás, sino de la firmeza con la que sostienes tu dignidad. Cada día es una oportunidad para reafirmar esa verdad, para fortalecer tu carácter y seguir construyendo esa fortaleza interna que ningún rechazo, ninguna indiferencia, puede romper. La verdadera libertad reside en tu capacidad de enfocarte en ti mismo, en tu autocontrol, en tu crecimiento constante. No permitas que las opiniones pasajeras nublen tu camino. En cambio, aférrate a la certeza de que tu dignidad es un acto de rebelión contra la superficialidad del mundo. Mantente firme, sigue aprendiendo, y recuerda, el poder que buscas siempre ha estado en ti. Solo necesitas volver a él una y otra vez.